día de hoy tenemos que comenzar con el nuevo tema, que es la procrastinación, ¿no? Entonces, esto ya como la segunda unidad o la tercera unidad, después de haber hablado un poco de la presentación del curso, de los principios fundamentales de ética, y ahora hablamos de procrastinación, ¿no? Entonces, ¿a qué está referido esto? Tenemos que tocar una definición, origen del hábito, situaciones de la vida en las que procrastinamos, las trampas que te suenan, causas y estrategias de afrontamiento, un mapa mental de la persona procrastinadora y lo más importante que ya tienes que hacerlo. Procrastinar. Procrastinar viene del latín procrastinare, que significa diferir, aplazar, posponer. Esta viene a ser la acción o el hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Con una persona, normalmente, ¿no? Cualquier persona tiene actividades que hacer. Y al querer hacer actividades, entonces a veces uno no empieza a realizar las actividades que tiene que hacer, sino los posterga y las va a cambiar por otras, digamos, por otras actividades, ¿no? De placer principalmente, ¿no? Como mirar televisión, hablar con tu amigo, tomar un café o ir a pasear, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás procrastinando, estás diferiendo, estás aplazando, estás posponiendo algo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, por eso, procrastinar significa esa acción de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolo por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Y que esto al final te va a traer, ¿no? O sea, porque tú tenías que hacer una actividad y al no poder realizar esta actividad, entonces simplemente vas a aplazar, vas a posponer y vas a diferir, ¿no? Entonces ese hecho de diferir, de aplazar, de posponer, te va a traer dificultades, ¿no? Entonces esto viene a ser, digamos, el tema de procrastinar, ¿no? De latín procrastinar, de diferir algo que debías hacer. Entonces, por eso es que no se posterga nada, ¿no? Todo debía ser en su tiempo. Bueno, definición, Jero Vijar, eta secuela es, ¿no? Lo que vienen a ser sus términos. El término se aplica comúnmente a la sensación de ansiedad generada ante una tarea pendiente de concluir. El acto que se pospone suele percibirse como abrumador, desafiante, inquietante, peligroso, difícil, tedioso o aburrido, es decir, estresante. Por ello se autojustifica posponerlo a un futuro sin allí idealizado, es decir, a un futuro que tú piensas resolver, ¿no? Sin embargo, la mayoría de acciones que postergamos no superan nuestras posibilidades. Veámoslos a continuación, ¿no? Entonces, por eso viene ese tema de procrastinar. Procrastinar significa dejar de hacer algo y se te va acumulando, ¿no? Por eso la actitud es realizarlo en el momento. Te dan una tarea, lo haces. Te dan esa tarea y lo haces. Y así no se te acumulan las diferentes tareas que se te van a encomendar. Porque si no, se te van a acumular y vas a llegar a un estado de estrés, a un estado que no vas a poder solucionar ese problema. Entonces eso viene a ser el término de procrastinar, ¿no? Bueno, el origen del hábito, ¿no? Y si antes de empezar lo que hay que hacer, empezamos lo que tendríamos que haber hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, es una forma, ¿no? Es una forma de escape psicológica, ¿no? Entonces, tú, digamos, tenías que hacer tu tesis, ¿no? Entonces dices, ¿no? Y si antes de empezar lo que hay que hacer, ¿qué tal empezamos con lo que tendría que haber hecho? O sea, más antes has tenido digamos, que ver un tema diferente, ¿no? Entonces ya no comienzas, ¿no? Por eso es que este término de procrastinar es postergar, ¿no? Y postergamos muchas cosas. A veces en nuestra vida diaria vamos postergando. Y de la misma forma ocurre en la parte administrativa. Entonces, en la parte administrativa, como pensamos que tenemos mucho tiempo, entonces vamos postergando, ¿no? Vamos postergando nuestros requisitos, vamos postergando nuestras cotizaciones, vamos postergando nuestros planes, vamos postergando, digamos, hacer nuestro FODA,
vamos postergando nuestras reuniones, vamos postergando nuestras actividades y al final se nos acumulan y al final estamos, cuando se viene la evaluación de medio año, empezamos a tratar de cubrir. Ocurre normalmente en las redes, ¿no? En las diferentes redes de salud ocurre eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el responsable del programa presupuestal? Como ha visto que no ha podido, que no hay su ejecución presupuestal, porque hay una ejecución presupuestal, ¿no? Hay una ejecución presupuestal y un avance físico. Entonces, al ver que, digamos, no has podido gastar el presupuesto que se te ha dado, no has ejecutado tus capacitaciones a tu personal de salud, no has comprado los insumos para tu personal de salud, no has de tu personal de salud, no has hecho las metas físicas de tu personal de salud. Y cuando se te viene la supervisión, entonces, ¿qué haces? Empiezas, ¿no? Porque has hecho una procrastinación, has aplazado, has desplazado, has postergado las actividades. Entonces, ¿qué empiezas? Empiezas a llamar, empiezas a hacer digamos, capacitaciones a última hora, se cruzan con el horario, hay otros tipos de emergencias, etcétera, y no se logra hacer este tema de lo que tenías que haber hecho, ¿no? Entonces se te acumula. Eso también pasa en la parte administrativa, por eso es que es importantísimo nosotros tocar el tema de procrastinar. Si nosotros como estudiantes o como personas a veces tenemos que hacer una cosa y no lo hacemos, lo vamos postergando y al final no lo hacemos. Y al final ha pasado tanto tiempo que no has logrado hacer lo que tenías puesto en tu meta. Por eso es importante ponerse las metas, ¿no? Entonces, para tal fecha yo hago esto, para tal fecha hago tal esto, para tal fecha. Por eso es importante la planificación. Lo contrario a la planificación sería de procrastinar, es decir, no realizar lo que se estaba propuesto, lo que uno se debe proponer. Entonces, por eso siempre hay que tomar en cuenta esto en la parte psicológica del hombre, que siempre queremos desplazar, siempre queremos procrastinar, siempre queremos que sea, o sea, siempre queremos estar en un momento agradable, un momento feliz, ¿no? Y tus actividades lo vas aplazando y eso se te va acumulando. Y al final no realizas un buen trabajo. Eso no es sinónimo de calidad, porque calidad se hace con tiempo, se hace planificado, se da un tiempo necesario para poder realizar. Entonces, la procrastinación es un problema de autorregulación y de organización del tiempo, ¿no? Entonces, hay que autorregular. Nosotros tenemos que tener una autorregulación y organizar nuestro tiempo. Entonces, en tal tiempo voy a hacer esto, en tal tiempo voy a hacer esto, en tal tiempo, entonces tú organizas, entonces tienes que cumplirlo. Porque si no lo cumples, simplemente estás entrando en el tema de procrastinar y es lo que, o es la conducta evasiva, ¿no? Y al final no se cumple nada. Y eso yo les digo con experiencia propia. Yo cuando soy director de la Real Convención, el último día, o sea, el 31 de diciembre, me traen conformidades, me traen documentos, se me llena la oficina de puros documentos para firmar. Porque sin más, simplemente el presupuesto se retorna al Tesoro Público. ¿Y qué ha pasado? Entonces simplemente has hecho daño a tu institución, a tu organización. Por eso que es importante no hacer la procrastinación, es decir, todo a su tiempo. Por eso que se planifica. Entonces ustedes como futuros gerentes y como futuros jefes de establecimientos, no caigan en esta procrastinación, porque vuestro personal, tienen que tener ustedes una idea que vuestro personal está con esto, con la mente de procrastinar, ¿no? Con la mente de posponer. La acción es ya, ¿no? Se comienza y se cumple, se comienza y se cumple, se comienza y se cumple, y todos tranquilos, se cumple. No que lo haremos mañana, lo haremos pasado mañana, esperaremos al domingo, esperaremos, se pasa el tiempo y al final no has hecho nada, porque has procrastinado, has hecho una procrastinación. Y esto es una falta grave. Si esto te procesan, se llama negligencia administrativa. Has hecho que se devuelva el dinero, no se ha ejecutado la ejecución presupuestal, no se ha ejecutado la obra, entonces no ha habido un avance, entonces no ha habido un progreso. Por consiguiente, no se ha cumplido la obra como tenía que ser porque se ha hecho una procrastinación. Entonces, si alguien viene y te procesa, entonces tú entras en una
en un vacío legal que se llama negligencia administrativa, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, esto, tanto en vuestra vida diaria, como vida estudiantil, como también la vida administrativa, no tenemos, o sea, la idea es no desplazar, no hacer que se acumule todo en su tiempo, porque si no, y en la parte administrativa es más cruda. Si en tu vida personal, individual, se te acumulan muchas tareas, se te acumulan, has dejado de hacer en el momento que tenías que hacer. Entonces imagínate cuando tú seas un director, seas un responsable de un programa presupuestal, o seas el jefe de un servicio, o seas el jefe de tu departamento, o seas el jefe de tu puesto de salud. Va a llegar el momento de entregar los informes y no lo has hecho en su tiempo. No has hecho el informe en su tiempo. No has hecho los medios de verificación en su tiempo. Entonces has caído en un programa de procrastinación, ¿no? Y bueno, situaciones de la vida en las que procrastinamos. ¿En qué momento procrastinamos? Pues no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No, tareas cotidianas. Aplazamos actividades necesarias para funcionar en el día a día. Por ejemplo, ir al banco, hacer la compra, ir al médico, arreglarse la ropa, cortarse el pelo. Esto provoca sensación de caos, de no poder llegar a todo, de frustración debido a la acumulación de... Ahí tenemos muchas obligaciones que cumplir en el día a día. Pues por eso tú ya tienes que programar. Tú sales hoy día y dices, hey, hoy día, ¿qué voy a hacer? Y hoy día termino mis actividades y luego tengo que ir al banco para la luz, el agua, etc. ¿No? Ahí vas a pagar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte que se te acumula la parte económica, se te acumula el tiempo, etc. Y puedes llegar a este tema de estrés, de la frustración, porque se te van a acumular. O sea, no has pagado nada y vas a querer hacer todo en un solo día. No se va a poder. Entonces aplazamos actividades necesarias para funcionar en el día a día. Por ejemplo, ir al banco, hacer la compra, ir al médico, arreglarse la ropa, cortarse el pelo. Y esto provoca sensación de caos, de no poder llegar a todo, de frustración debido a la acumulación de tareas pendientes. El compromiso personal. Impedimos que nuestra vida mejore en diversos ámbitos. No hacemos formación, no hacemos ejercicio, no aprovechamos las oportunidades de mejora profesional, no dejamos hábitos como fumar, no resolvemos problemas familiares. Esto produce sentimientos de insatisfacción, inseguridad, inferioridad y estancamiento. No, eso a nivel de compromiso personal. Entonces impedimos que nuestra vida mejore en diversos ámbitos, no hacemos formación, no hacemos ejercicio, no aprovechamos las oportunidades de mejora profesional, no dejamos hábitos como fumar, no resolvemos problemas familiares. Esto produce sentimientos de insatisfacción, inseguridad, inferioridad y estancamiento. Compromiso con los demás. Desatendemos nuestros compromisos adquiridos, incumplimos obligaciones laborales, no respetamos los plazos, desatendemos citas profesionales, no preparamos las reuniones, hacemos perder el tiempo a los demás. Como consecuencia, perderemos la confianza y el respeto de los demás. Eso es lo más importante, ¿no? Compromiso con los demás. Desatendemos nuestros compromisos adquiridos. O sea, por eso dice, lo que tú dices tiene que cumplirse, porque tu palabra es ley. Desatendemos nuestros compromisos adquiridos. Incumplimos obligaciones laborales. No respetamos los plazos. Desatendemos citas profesionales. No preparamos las reuniones. Hacemos perder el tiempo a los demás, etc. Entonces, como consecuencia, perderemos la confianza y el respeto de los demás. Eso es al final, ¿no? Mira, tus tareas cotidianas te llevan a un compromiso personal y este compromiso personal al final te lleva a un compromiso con los demás. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pierdes la confianza y el respeto de los demás. ¿Por qué? Porque no has cumplido tus compromisos. Tú te has comprometido y no se ha cumplido. Por eso, en planificación siempre es eso, ¿no? Se planifica y se dice, tal fecha se va a realizar, en tanto tiempo se va a realizar, ¿no? Entonces desatendemos nuestros compromisos, incumplimos obligaciones, no respetamos los plazos, desatendemos citas profesionales, no preparamos las reuniones, hacemos perder el tiempo a los demás y como consecuencia perdemos la confianza y el respeto de los demás. Entonces pierdes credibilidad, ¿no? Por simplemente haber hecho la procrastinación, ¿no?
Entonces, estas, las trampas, las primeras trampas son estas, ¿no? Te suena, ¿no? Estas son algunas de las trampas más habituales que nos desvían que nos desvían de nuestra tarea y con ellas entramos en el bucle de la procrastinación. No, las principales excusas se suceden y no empezamos ni terminamos nunca la tarea. Por ejemplo, no, revisaré primero mis emails, echaré un vistacito al periódico antes de empezar a trabajar, me tomaré un café y luego ya me pondré a funcionar. Voy a echar una partidita al solitario para relajarme. Veré un rato la TV para distraerme. Daré un paseíto para despejarme. Me aburre hacer esto ahora, haré este otro que me gusta más. Entonces estamos haciendo procrastinación. O sea, esas son las trampas, ¿no? Comienzas así, ¿no? O sea, tu mente comienza así. Tú tienes que hacer una actividad y dices, no, revisaré primero mi correo. Ya has perdido tiempo. ¿Cuánto has perdido tiempo? Media hora, una hora. Echaré un vistacito al periódico. Vas a ver el periódico, vas a perder ya 2 horas. Me tomaré un cafecito, pum, ya te dio sueño. Ya no vas a poder realizar. Has perdido ese tiempo valioso que habías podido avanzar algo. Voy a echar una partidita solitario para relajarme, ¿no? O veré un rato la TV para distraerme, o daré un paseíto para despejarme, o me aburro hacer esto ahora, este otro que me gusta más, ¿no? Entonces, son las principales trampas en la procrastinación. Bueno, ¿cuáles son las principales causas y estrategias de afrontamiento? No, las principales causas y estrategias de afrontamiento son: ¿por qué postergas tus determinadas cuestiones? Causa uno, ya, porque no te gusta esa tarea, ese trabajo o ese deber, de modo que lo dejas de lado el mayor tiempo posible. Es la principal causa, una de las causas. Entonces, ¿cuál sería tu estrategia? Porque tiene causa y efecto. Entonces, tú, para evitar eso, haz tu estrategia. Entonces, estudia la posibilidad de automatizarla, delegarla o intercambiarla con un compañero o compañera. En las actividades cotidianas, llegas a un punto en que ya te automatizas. Llegas a un punto que ya lo haces así de memoria. Al primer momento siempre te va a producir esfuerzo, porque no lo conoces, no sabes. Pues como no lo conoces, no lo sabes, entonces te va a producir un tipo de estrés, un tipo de cansancio. Entonces, no te gusta esa tarea, ese trabajo, ese deber, de modo que lo dejas de lado al mayor tiempo posible porque o sea, no lo has llegado a dominar. El proceso de dominar se llama automatizarla, o sea, el proceso de dominarla, ¿no? Entonces, cuando tú lo dominas, lo haces rápido, agarras, lo haces rápido y no te creas estrés, no te creas estrés de, no me gusta ese trabajo o ese deber, de modo que dejas de lado el mayor tiempo posible. No, tienes que llegar a un punto de automatización. La única de automatizar es repetir varias veces, porque no todos hemos nacido, no todos han nacido aprendiendo, sino se aprende en el camino. Y cuanto más veces realizas, entonces te automatizas. Y cuando te automatizas, entonces te parece algo fácil, algo que tú ya sabes, algo que tú vas a poder realizar y te sientes la seguridad. Entonces ya no te crea este proceso de procrastinación. Porque cuando tú no tienes la automatización, cuando tú no dominas, entonces vas a buscar siempre, vas a tener digamos, vas a tener el sentido de la duda. Y al tener el sentido de la duda, entonces simplemente no vas a poder realizar el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a poder realizar el trabajo? Porque te sientes, no hay confianza, porque no te has automatizado. Cuando tú te automatizas, o sea, cuando automatizar significa dominar el tema, conocer el tema. Cuando tú conoces el tema, dominas el tema, entonces avanzas a pasos agigantados, inclusive te permite planificar, inclusive te permite ver el futuro, inclusive te permite, tú ya sabes porque en tu cabeza está ya lo que vas a realizar. Y como tú ya dominas, has hecho tantas veces que lo has repetido, que lo conoces de forma automática, entonces tú dices, esto se va a realizar así, 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 y lo voy a poder realizar en tanto tiempo, etc. Ya lo conoces. Entonces, ¿cuál es la idea? Ante nuevas tareas hay que automatizarlo. Y una vez que uno se automatice, entonces empieza a desarrollar y no te crea ese tema de la procrastinación, ese tema del estrés, ese tema que no me gusta ese trabajo, no lo quiero realizar. ¿Por qué dices no lo quiero realizar? ¿Por qué dices que no lo quiero hacer? Porque no lo dominas. Tienes que llegar a dominar. En la parte administrativa, la forma. En la parte administrativa, por ejemplo, cuando yo asumí la dirección, por ejemplo, en un inicio yo no conocía, no sabía qué estaba haciendo, no sabía qué es lo que quería hacer.
Pero una vez que tú llegas a dominar, una vez que tú llegas a entender por qué estás allí y qué es lo que quieres hacer, entonces tu cerebro trabaja de forma automática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en la red, ¿no? El primer año no sabía qué hacer, cada cosa era nueva, cada cosa era con cierto cuidado, porque podían estar en problemas legales, judiciales, etcétera, ¿no? Cuando terminé el año, al siguiente año yo ya sabía que en enero, por ejemplo, yo tenía que asegurar gasolina. Ya, yo tenía que ya haber asegurado, yo ya tenía que saber que he tenido que haber pagado a un grifo porque tenía que asegurar la gasolina para todo ese año para las ambulancias. Yo ya sabía que tenía que tenía que haber sacado presupuesto para comprar los diferentes insumos que mi personal va a necesitar, ¿no? Ya sea papeles, ya sea tintas, ya sea escobas, o no sé. Además, yo ya tenía en mente que tenía que haber una evaluación del año pasado y tenía que saber en qué cosa habíamos cerrado para que este año podamos impulsarlo con mejor. Yo ya sabía que iba a haber el día de la tuberculosis, etc. Ya sabía que existían una serie de actividades que se tiene que promocionar con la población. Yo ya sabía que iba a haber simulacros de sismo. Entonces yo ya me preveía cómo vamos a hacer este simulacro de sismo, cómo vamos a apuntar a la gente, cómo los vamos a traer. Entonces yo ya sabía que en agosto se iba a venir una evaluación de la direza. Yo ya sabía que tenía que cumplir mis metas. Yo ya sabía que los serunes iban a llegar en mayo y ya estaba buscando una estrategia, cómo podía hacer que los serunes se involucren más rápido en sus actividades, que se automaticen más rápido. Entonces, como yo ya estaba viendo, digamos, cómo iba a llegar, cómo iba a ser mi ejecución presupuestal. Yo ya estaba pensando que en más o menos para el 31 o para el 30 de septiembre ya tenía que hacer un corte. Yo ya sabía que para más o menos octubre, noviembre, diciembre me iba a faltar presupuesto para pagar a mis trabajadores. Yo estaba buscando una estrategia de dónde sacar dinero, de dónde buscar una bolsa para pagar eso. Yo ya sabía que se me iba a venir el problema de los administrativos, que era su CAFAE. Yo ya sabía que se me iba a venir el tema del aniversario de la red. Yo ya sabía que se me iba a venir fiestas, etcétera, etcétera. Yo ya sabía que iba a venir muchas, muchas actividades patronales, muchas actividades nacionales, como el 28 de julio, como Navidad, como el Día de los Muertos, etcétera. Yo ya sabía que tenía que hacer un plan de contingencia, porque yo ya sabía que en esos días había mayor cantidad de accidentes. Yo ya sabía que iba a haber eventos naturales, por ejemplo, como los friajes. Yo decía, se me va a venir en mes de junio, julio y agosto, se me vienen los friajes. Entonces, yo ya sabía que los nativos iban a enfermar con neumonías, con gripes, etc. Yo ya sabía. Entonces, como yo ya sabía, entonces yo ya me anticipaba eso, ¿no? Decía, se me viene el friaje, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar radiogramas, tengo que avisar a mi población, tengo que comprar nebulizadores, tengo que comprar saturómetros, etcétera, porque se me va a venir este olaje de frío, ¿no? Entonces, ¿qué van a estar? Van a estar ambulancias, no sé, etcétera, para poder contrarrestar esto de la neumonía. Entonces, ya se te viene una cosa, porque ya te has automatizado, ¿no? Entonces, por eso tienes que estudiar la posibilidad de automatizar, o sea, de hacerlo tú, o delegar tus actividades para que lo cumplan, o intercambiarlas con compañeros o compañeras que ya lo han realizado. Esa sería una estrategia adecuada, ¿no? Entonces, tú estudias la posibilidad de automatizarla, delegarla, ¿no? Lo delegas, dices, ya esto lo vas a hacer tú te encargas de esto, porque uno no puede hacerlo todo. Tú te encargas de esto, lo intercambias con compañero o compañera, entonces vas cumpliendo esta primera causa, que es una de las principales causas de procrastinación, ¿no? La siguiente. La segunda causa, ¿por qué postergas tú determinadas cuestiones? Porque no sabes cómo resolverlas. Como no sabes cómo resolverlas, entonces, ¿cuál tiene que ser tu estrategia? Pide ayuda, pide consejo, infórmate, fórmate, ¿no? Porque es una cuestión nueva. Y como es una cuestión nueva, pues como tú no sabes, pues te digo, es el conocimiento, es la experiencia, es el hecho de automatizarse, es el hecho de dominar. Cuando tú dominas, cuando tú conoces, cuando tú manejas el tema, entonces tú ya no vas a postergar, no vas a hacer ese proceso de procrastinación. Y si no, y si es, digamos, como esta pandemia, por ejemplo,
¿Qué tienes que hacer? Buscar estudios. El estudio es, por ejemplo, ¿qué ha hecho nuestro director regional de salud, por ejemplo, ¿no? Cuando ha habido cuando se ha venido el tema cuando se ha venido el tema, digamos, de la pandemia. Entonces, él no tiene la cultura que ustedes están formándose. Ese señor director no tiene concepto de un fichaje. Porque si yo hubiese hecho los ficheros, entonces imagínense ustedes, ¿no? O yo estuviera en un proceso de una nueva pandemia, desconocido. Entonces, ¿qué haría? Haría mis ficheros. Empezaría a buscar estudios anteriores, experiencias anteriores, otros países, etcétera. Buscaría una alternativa, porque estaría formándome y haciendo mis ficheros, ¿no? Y si hubiese buscado esos ficheros, hubiese encontrado ese trabajo que ustedes han expuesto, que se trata justamente de la gripe porcina o de la gripe H1N1. Y ahí hubiese dicho, ¿no? ¿Qué cosa se ha transgredido? La autonomía de los pacientes, la justicia, la no maleficencia. Entonces, qué cosa ellos recomiendan que debía hacerse, ¿no? Entonces, ¿cómo actuamos? Entonces, era ese momento que nuestro director regional de salud entre, haga sus ficheros, busque nuevas experiencias, etcétera, porque él es la cabeza, ¿no? Juntarse con su equipo de gestión, juntarse con sus epidemiólogos, juntarse y ver, ¿no es cierto? Y ver la forma de cómo afrontamos esto, ¿no? Ver la forma de un plan de contingencia, lo cual no se ha realizado. ¿Por qué? Porque no sabía cómo resolverla y no tenía la estrategia que era pedir ayuda, pedir consejos, informarse o formarse. Consecuencias, las muertes que hemos tenido en la ciudad del Cusco. Por eso que cuando uno es administrativo, cuando uno maneja grupos o poblaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta este tema de procrastinación, que es el cáncer de la administración. Porque si algo nos hace daño a nosotros, es justamente nos hace daño el tema del cáncer, de procrastinar, de dejar las cosas, de no cumplir metas, de no hacer en el tiempo necesario. Por eso que es la planificación. Entonces, si tenemos un enemigo en común, es la procrastinación. Si algo tenemos que eliminar antes de nosotros ser administrativos, antes de nosotros manejar un grupo humano, antes de manejar nosotros todo, inclusive nuestras casas, tenemos que ver esto que es la procrastinación, que es el cáncer de la planificación. Es el cáncer de la administración. Entonces, nosotros como estudiantes de medicina, como futuros gerentes, como futuros que van a manejar una empresa, o van a manejar van a manejar, digamos, una determinada clínica así, no tienen que hacer la procrastinación, ¿no? Porque dice, ¿por qué postergas tú determinadas cuestiones? Porque no sabes cómo resolverlas, porque pides ayuda, pides consejos, no te has informado, no te has formado. Entonces, eso, causas y estrategias de afrontamiento. Causa 3, porque te falta tiempo. ¿Por qué postergas tú determinadas cuestiones? Porque te falta tiempo. Si te falta tiempo, ¿qué tienes que hacer? Ordena tu espacio de trabajo, planifica tu tiempo, dedica un periodo concreto de tiempo al día para ir realizando tu objetivo. Prioriza, distingue lo urgente de lo importante, porque no todo es trabajo, pues, ¿no? No te vas a quedar todo el día en la oficina tratando de resolver todos tus problemas del trabajo, ¿no? Porque tienes familia, necesitas también divertirte, necesitas estar con tus hijos, necesitas ir a sus colegios, etcétera. Entonces, ¿te falta el tiempo? Sí, a todos nos falta el tiempo. Entonces, tenemos que hacer. Entonces, ni bien llegas a tu trabajo y de frente, cuando agarras la computadora y empiezas a hacer tu primer trabajo, tu segundo trabajo, ¿no? Planificas tu tiempo ya. Esto lo haces en la mañana y en la tarde voy a hacer esto y luego terminas y te vas. Ya has terminado tu trabajo de tu oficina y luego te vas a tu casa a hacer tus actividades que tienes que hacer en tu casa. Entonces, estás planificando, estás ganando el tiempo. Pero si vas a ir a tu oficina y te vas a poner a hablar con tu compañero, te vas a poner a chatear, te vas a poner a buscar en internet otro tipo de situaciones, entonces simplemente estás procrastinando y no vas a cumplir. Y el problema es que si no cumples, como te digo, entras en un proceso, entras en un vacío legal que se llama negligencia administrativa, porque has perdido presupuesto, tienes personal a tu mano, no has ejecutado el proyecto, y es dinero, es plata. Por eso yo les comento, ¿no? Por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Fui reciente de una de Charati. Cuando yo asumí, vi que había un alto gasto financiero, pero la metafísica no se había avanzado nada.
Entonces, ¿qué significaba eso? Que el residente de obra, como el supervisor de obra, han contratado un personal administrativo, es decir, han contratado una secretaria, un técnico administrativo, un almacenero y, digamos, un volante, ¿no? Son 5 personas. Cada persona gana un sueldo cada mes, ¿no? Y si tú en ese mes no has producido, has procrastinado, es decir, tú mismo no has hecho el plan, no has dicho, sabes que en este plan se hace, digamos, los requerimientos, al siguiente mes viene el proveedor y nos entrega los bienes y el tercer mes arrancamos el proceso de ejecución de la obra. Es por eso que existe ese tema de las multas. Porque cuando tú no cumples en el tiempo debido, entonces entras en un proceso de multas, ¿no? Entonces hay una multa. Entonces por cada día que no vas cumpliendo, hay una multa. ¿Por qué? Porque justamente estás procrastinando. Por eso cuando uno es proveedor, cuando uno provee, te dan un tiempo de plazo, ¿no? Te dice, por ejemplo, por ejemplo, te dicen, no quiero mesas. Ya, ¿en cuánto tiempo lo vas a hacer? Ya? Digamos, el proyecto, digamos, en tu contrato dice, lo vas a hacer un mes. En un mes sí o sí tienes que entregar las mesas. Si llega un mes, no has entregado las mesas. Voy a hacer el siguiente mes, no has entregado las mesas. Entra lo que se llama la penalidad. ¿Por qué? Porque estás haciendo un daño a esa obra. Estás haciendo un daño a ese proyecto. Estás haciendo un daño a esa empresa. Porque esa empresa tiene programado. Digamos, dice, en un mes vamos a tener las mesas y en 2 meses comenzamos el negocio. Pero llega ese mes y no tienes las mesas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, creas un daño a esa empresa, a ese proceso, a esa actividad. O es lo que ocurre en Lorena, ¿no? En Lorena, ¿qué cosa ha quedado? El Hospital Lorena se va a acabar en 4 años. Ya pasó más de 10 años y no se acaba. ¿Qué ha pasado? ¿No? Ha habido robo, ha habido corrupción, ha habido procrastinación, no ha habido dominio, no sé. ¿Quiénes quedan perjudicados? La población, porque había un tiempo para entregar, porque el presupuesto está medido. El presupuesto dice, esta obra se termina en 4 meses y en 4 meses se termina. Ahora, si no te llega tu proveedor, si no te entrega los bienes que tú necesitas para culminar esa obra, entonces, ¿qué va a pasar? No se va a culminar en los 4 meses. Y si es un mes más es presupuesto. Y no tenemos presupuesto para regalar. Nadie te regala el presupuesto, nadie te da el presupuesto. El presupuesto está definido. Eso es el detalle, ¿no? Entonces, ¿por qué postergas tú determinadas cuestiones? Porque te falta tiempo, entonces hay que organizarlo. Desde el primer momento, entonces tú entras a trabajar y empiezas a arrancar tu trabajo. Empiezas a arrancas tu trabajo, culminas, y tú ya sabes en cuánto tiempo tú debes culminar tu trabajo y en cuánto tiempo debes acabar, ¿no? Ya, entonces eso viene a ser por ese tema la causa 3, ¿por qué te falta el tiempo, ¿no? La causa 4. ¿Por qué postergas tú determinadas cuestiones? Porque no sabes si realmente quieres hacer lo que te propusiste. Entonces, para esto tienes que revisar tu objetivo, analizar tu situación actual. Si no es prioritario para ti, apartarlo definitivamente, ¿no? Tú tienes que saber, ¿no? ¿Es realmente quiero hacer esto? ¿Realmente yo quiero ser médico? ¿Realmente quiero abocarme a esta especialidad? ¿O no es lo que yo me he propuesto? Tal vez quiero otra especialidad mejor. Entonces, revisas tu objetivo y analizas tu situación. ¿En qué situación estoy? ¿Cómo va a ser mi futuro de acá para adelante? Entonces, si no es prioritario, entonces tú dices, esto no es prioritario para mí, no es mi prioridad. Como no es mi prioridad, tienes que apartarlo, definitivamente. ¿No? Entonces, eso pone la causa, claro. ¿Por qué no sabes si realmente quieres hacer lo que te propusiste, ¿no? Revisa tu objetivo analizando tu situación actual. Si no es prioritario para ti, apártalo definitivamente, ¿no? Causa 5. ¿Por qué tienes un poquito baja? Causa 5. ¿Por qué tienes un bloqueo y necesitas un impulso para comenzar? Entonces, ¿cuál sería, digamos, tú quieres comenzar, pero te bloqueas? ¿Por qué tienes un bloqueo? Y necesitas un impulso para comenzar. Entonces, estrategia 5 sería,
Tu problema es encontrar el momento para empezar. A nuestro cerebro le cuesta arrancar. Cuando la magnitud del objetivo te abruma y paraliza, divídelo en pequeñas tareas. Por eso dicen, el primer paso es importantísimo. Si tú das el primer paso, has avanzado mucho. Si has dado el primer paso, has avanzado mucho. Siempre es bueno comenzar. Por eso dice, paso a paso se llega lejos. Pero si te dices, no, todavía no tengo las herramientas, no tengo lo necesario para realizar, estás perdiendo tiempo, estás procrastinando, porque estás bloqueado, tu cerebro está bloqueado. Como dice acá, el cerebro le cuesta arrancar, porque una vez que tú arranques, ya empiezas, el camino se te hace más fácil, ya ves que has avanzado, y cuando ya ves que has avanzado, te estimulas, porque ya ves que estás llegando a tu meta. Entonces es importante esto, ver el bloqueo, conocer el bloqueo. Igual es cuando tú haces una actividad administrativa. Cuando tú arrancas una actividad administrativa, igual tu cerebro siempre se va a bloquear. Digamos, quiero hacer un hospital, pero necesito presupuesto, necesito que alguien lo haga, necesito el proyecto. ¿Quién lo va a hacer? Ya buscaré al municipio, buscaré un economista, no sé, buscaré la forma. Pero todo comienza, pues dice acá, para que no te abrume y te paralice esto, divídelo en pequeñas tareas, días, ¿no? Primero, por eso se hace la planificación, por eso se hace el cronograma. Comenzaremos primero haciendo el proyecto. Después del proyecto buscaremos presupuesto. Después del presupuesto empezaremos a ejecutar y luego tendremos una obra definida. Entonces, por eso es importante. ¿Por qué tienes un bloqueo y necesitas impulsar para comenzar? Entonces, tu problema es encontrar el momento para empezar. A nuestro cerebro le cuesta arrancar. Cuando la magnitud del objetivo te abrume y paralice, divídelo en pequeñas tareas. Causa 6. ¿Por qué necesitas tiempo para reflexionar? Se trata de una postergación creativa, que es apropiada y necesaria. Inviertes tiempo para reflexionar antes de comenzar. En algún momento estarás a punto y todo te saldrá sin esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿por qué no has comenzado? No, voy a reflexionar, voy a pensar bien, qué tal hago malas cosas, qué tal no me sale, mejor Juan Seguro, lo que dicen, ¿no? Entonces, por eso, este derecho de reflexionar, entonces, se trata de una postergación creativa, ¿no? Tú te pones en tu mente, ¿no? Por eso dice, por eso dice que ciento de genialidad, 99% de esfuerzo. No reflexiones, comienza a trabajar y vas a ir. Se trata de ya. Las cosas para más tarde. Todo lo que no hagas ahora lo tendrás que hacer más tarde. Es, vamos a en algún que y que más no. Si realmente no ves inmediato, coloca tu agenda y apunta reestructura tu vida, responder dinero. Estos son los consejos finales para la procrastinación. Y ustedes como gerentes, como futuros jefes, como futuros líderes de una iniciativa, de un centro de salud, de un organismo de nivel sanitario, ya sea de tu clínica, ya sea de tu centro médico, porque tú vas a ser jefe, digamos, si tú eres otorrino, vas a tener un conjunto de profesionales que van a estar a tu mando, porque tú vas a operar, vas a desde la técnica, vas a hacer tu atención privada, etcétera. Entonces vas a tener que organizarte y vas a tener que luchar con esta cáncer de la administración, que es procrastinación, es decir, relegar todas tus actividades. Entonces tú ya tienes que tener en mente que la gente procrastina, porque tú estás llevando un curso de gestión, estás llevando un curso de gerencia, y justamente todos los administradores y los gerentes
han llegado a la conclusión en diferentes estudios que ahora van a revisar, que justamente han llegado a la conclusión de que la procrastinación es el cáncer de la organización. Es el cáncer que hace, es el cáncer que hace que no se cumplan las vidas. Es el cáncer que hace que nosotros estemos, digamos, perdamos presupuesto, no se cumplan las actividades, no se cumplan las metas físicas, solo hay avance financiero, etc. Porque la plata, porque, como les digo, en mi proyecto, por ejemplo, se han contratado 6 personas. Cada persona gana un sueldo. Cada persona está con 2.000 soles, 3.000 soles, 5.000 soles, 10.000 soles, dependiendo de la responsabilidad. Tienes que pagar un local. Tienes que pagar, estás pagando servicios. Y si tú no produces, entonces estás haciendo un malversación. Estás haciendo una negligencia administrativa. Porque se supone que si tú has contratado personal, has contratado un ambiente adecuado y has contratado has equipado con material de escritorio, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando tú no produces, no cumples tus actividades en el tiempo, porque se supone que el proyecto tiene un tiempo determinado, ¿no? Lo va a hacer toda la vida, digamos, un año. Y si el primer mes no has procrastinado, pues ya se te está creándote un avance financiero, es decir, un gasto financiero. Y si el segundo mes no has avanzado, ya se te va acumulando el gasto financiero. Y cuando el tercer mes arrancas, ya tienes un gasto, ya tienes un cierto gasto de ese presupuesto. Y cuando llega el tercero, cuando llega el quinto y cuando llega el año, no vas a poder acabar porque has comenzado 2 meses después y ya no tienes presupuesto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pedir ampliación de presupuesto. Y como no hay plata, te vas a decir, no hay plata, entonces te quedas allí y la obra inconclusa, la obra no terminada. Caso hipotético, Antonio Lorena. ¿Quién se perjudica? La población. Porque simplemente han procrastinado, porque ese es el cáncer de la organización. Entonces, lo que tú tienes que hacer es justamente evitar eso. Y nosotros como líderes, nosotros como gerentes, tenemos que saber y tiene que estar bien puesto en nuestro cerebro que nuestros trabajadores, que nosotros mismos, que nuestra familia procrastina, hace procrastinación. Es por eso que este tema es muy importantísimo antes de hablar de liderazgo, porque no podemos permitir que haya procrastinación, que dejar, posponer lo que se tenía que hacer. Y eso, claro, si es a nivel individual, no, digamos, a nivel de ustedes, dirán, me han jalado el curso, llevaré otro curso, pero volverás a llevar otro curso, ese volverás a llevar otro curso, ¿qué te implica? Tiempo, dinero, ¿no? Te limita oportunidades, porque el tiempo que pasa no lo vas a recuperar. El dinero que has perdido no lo vas a recuperar, porque has procrastinado, no has realizado lo que tenías que hacer. Pero a nivel macro, Hospital Lorena, ¿qué ha pasado? No han comenzado en el tiempo necesario, han gastado la plata, han gastado la plata, han gastado la plata, no han realizado lo que tenían que hacer. Entonces, cuando han visto que han gastado mucha plata, pues, ¿qué ha pasado? Lo que tenían que poner fierros de 10, han puesto fierros de 8, porque han dicho, ¿sabes qué? Economicemos. Economicemos porque no hay presupuesto, el presupuesto está gastándose, y como ya hemos mucho tiempo hemos perdido, ha habido mucha burocracia, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es economizar. Entonces, ¿qué hacemos? Si teníamos que comprar un fierro de 10 pulgadas, ahora compremos, por favor, de 7 pulgadas. ¿Para qué? Para economizar y tapar ese vacío que ha habido, que se ha procrastinado. Pero al comprar tú ese tubo ese fierro de 7 que ahorita está construido así en el Hospital Lorena, entonces simplemente estás poniendo en riesgo a la población porque ocurre un terremoto y se cae el hospital. Y se supone que si de algo seguro hablamos, que los colegios deben ser seguros y los hospitales seguros. Si algo debe ser seguro es el hospital y si algo debe ser seguro es el colegio. Entonces, mira, imagínate todo lo que ocurre por este cáncer, por esta procrastinación, ¿no? Entonces, ¿por qué ha habido esa demora de tiempo? Porque querían robar, porque han agarrado la plata, lo han metido al banco, o ha entrado, o es que simplemente la autoridad se ha coludido con los trabajadores y los trabajadores han dicho, ¿ya qué hacemos? Ya hay que robar
plata, entonces tienen que darme, o le han dado un beneficio, por ejemplo, le han dado 25 camionetas para que estén en una empresa, entonces tú hazme ganar, entonces el otro no tenía el valor moral, el derecho moral de denunciarlos, de decirles por qué ustedes han procrastinado y por qué no han hecho el trabajo adecuado, entonces yo el otro le diga, pues yo te he dado a ti las camionetas, etcétera, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, he dicho, te he dado las camionetas, te he dado esto, entonces simplemente han entrado en corrupción, porque si el otro no hubiese recibido nada, hace tiempo lo hubiese denunciado desde un inicio. Entonces, eso es lo que ocurre por este cáncer. Comienza del cáncer de la procrastinación. Por eso que hay que comenzar desde el primer día de trabajo. Se comienza a trabajar desde el primer día para tener un producto adecuado con calidad. Bueno, entonces hacemos procrastinación, hacemos nuestra matriz. Entonces, tenemos que hacer un tipo de matriz de la procrastinación. Tenemos que ver qué es importante y qué no es importante porque no podemos hacer todo. Entonces, haces este cuadrito de procrastinación. ¿Cuál es urgente y cuál es no urgente? Pero no importante, ¿no? Igual, ¿cuál es urgente y cuál es no urgente? Entonces, ahí buscas cuadrante 1. Urgentes serán las crisis, las presiones, proyectos con fecha de vencimiento. Lo no urgente serán relaciones personales, nuevas oportunidades, planificación de futuro, actividades preventivas, crecimiento personal, ocio, diversión. Y en el cuadrante 3 será, lo no importante serán las interrupciones, será tu email, tus reuniones, tus llamadas, tus actividades populares, tus presiones familiares. Y lo no urgente y no importante, que es lo que no necesitamos, serán detalles, ladrones de tiempo, algunos emails y llamadas, actividades placenteras, ¿no? Que no es importante ni urgente, será para el último, ¿no? Será para el último, ¿no? Pero ¿cuál va a ser tu primera, lo más urgente? El cuadrante 1, tus crisis. ¿Tienes crisis económica? ¿Tienes crisis, no sé, tienes presiones? ¿Tienes proyectos con fecha de vencimiento que se te van a vencer? ¿No? Entonces tienes que ver eso. ¿No? Entonces, eso, ¿no? Tienes que hacer las crisis, las presiones, proyectos con fecha de vencimiento, etc. ¿No? Los cuadrantes 2 serán. Entonces, ahora, lo no importante, pero no urgente. ¿Cuál es importante y no urgente? Relaciones personales, que sí es importante, pero no es urgente, porque lo urgente son tus crisis, son tus presiones, son tus proyectos con fecha de vencimiento. Entonces, importante, no urgente serán relaciones personales, nuevas oportunidades, ya tendrás, cuando resuelvas esto, ya tendrás nuevas oportunidades. Planificación de tu futuro, actividades preventivas, crecimiento personal, crecimiento personal, ocio y diversión. Entonces, tú tienes que ver acá lo importante, pero no urgente. Entonces, tienes que saber. Por eso este cuadro, esta matriz, es importante, es la procrastinación. Donde tú ves importante y urgente. ¿Qué es importante, qué es urgente? Esto, cuadrante 1. Crisis, presiones, ¿no? Crisis, presiones, proyectos con fecha de vencimiento. Importante y no urgente sería esto, ¿no? Cuadrante 2. Relaciones personales, nuevas oportunidades, planificación de futuro, actividades preventivas, crecimiento personal, ocio y diversión. Urgente, pero no importante. Interrupciones, ¿no? emails, reuniones, llamadas, actividades populares, presiones familiares. No urgente, no importante, esto es lo de menos. Detalles, ladrones del tiempo, como fiestas, ¿no es cierto? No sé, algunos vicios, algunos emails, actividades placenteras. Entonces, esta matriz tenemos, matriz de procrastinación. Y esto también se aplica, esto también vas a aplicar tú como jefe de proyecto, como responsable de un programa presupuestal, como gerente de alguna institución pública de salud, o como o ya sea como según mi jefe de tu establecimiento, tienes que ver esto. Te van a decir, es el aniversario de la posta, ya pues estará por acá estará. ¿Es importante? Sí, pero no urgente, ya. ¿Qué es lo más importante? Realizar tus metas físicas, hacer que las emergencias, tener los medicamentos a tiempo, ¿no? Entonces, es no importante, pero urgente. ¿No? Entonces, ¿cuál es lo importante urgente, Serape, no? Que estás, digamos, y eso es lo que ocurre, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me ha ocurrido. Por ejemplo, yo estoy en una, amigo, ya, por ejemplo, ¿no? Estoy, por ejemplo, yo, digamos, estoy, por ejemplo, en una,
Esto, por ejemplo, digamos, estoy hablando, por ejemplo, de estoy hablando, por ejemplo, amigo, un favorcito, ¿pueden bajar el volumen? Ya, entonces, urgente, pero muy importante, ¿no? Por ejemplo, puede ser, digamos, es algo urgente, pero muy importante. Por ejemplo, es lo que me ocurrió a mí, por ejemplo. Yo estaba, por ejemplo, de responsable de salud ocular digamos, en centro de salud y descanso. Entonces me llaman de la red y me dicen, no, ¿sabes qué, doctor? Usted tiene que hacerme la evaluación de ¿cómo se llama? Digamos, me tienes que hacer la evaluación de salud ocular, de descarte de cataratas en los ancianitos, etcétera, ¿no? Está haciendo una interrupción de mis actividades que yo ya tenía programado. Pero es importante, urgente, sí. No importante para mí, sí. Tal vez importante para la red, sí. Pero tienes que cumplirlo, pero estás interrumpiendo. O sea, tú tenías un plan programado en esas fechas. Tú tenías que haber hecho una cosa. Por eso es importante. Es por eso cuando algún día ustedes sean jefes, tienen que ver de sus trabajadores, tienen que planificar. Por eso se planifica con un año antes de anticipación. Todos los programas presupuestales, el PIA, ¿no? el presupuesto inicial de apertura, el plan operativo anual, el MAPRO, todos los documentos de gestión se programan con un año de anticipación. En julio se cierran todo. No es que tú lo vas a hacer en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, no. En julio se cierra. En julio ya se ha programado para el otro año. Para julio de cada año, uno ya ha programado para el otro año qué cosa va a hacer, cuánto de presupuesto va a tener, qué proyectos van a hacer, qué se va a realizar, cuáles son las metas físicas. No es nada improvisado, todo tiene un tiempo, justamente para evitar esto de la procrastinación, para evitar ese tiempo de las interrupciones. Pero cuando tú eres jefe de establecimiento, cuando tú eres jefe de un proyecto y simplemente no has cumplido desde el primer día, entonces empiezas a cometer este cuadrante 3, las interrupciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tú quieres cumplir tus metas. Para ti es importante. Entonces tú empiezas a hacer actividades, empiezas a hacer cursos, etcétera, y vas a valorar todo el cronograma de esa parte micro, es decir, del puesto de salud, del centro de salud. Y tú como quieres cumplir, porque a ti te van a evaluar, entonces tú empiezas a llamarlos, empiezas a hacer radiogramas, etcétera, para cumplir esta meta. Pero estás infringiendo porque cada persona tiene su prioridad. Cada persona tiene que hacer, ya se ha programado, pero le estás haciendo una interrupción. ¿Que es urgente? Sí, pero no importante para la persona, sino para el otro interés, ¿no? Entonces, esto hay que tomar en cuenta, jóvenes, por eso les digo que este es el cáncer de la parte administrativa. Si algo nos hace daño, es justamente la procrastinación, porque nos crea toda una serie de problemas. Nos crea desde relaciones interpersonales, desde digamos, no cumplir las metas, etcétera, porque no tenemos puesto, a veces no conocemos el concepto, no sabemos que existe la procrastinación, ese hecho de postergar todo, ese hecho de que, digamos, lo haré después, mañana lo haré, pasado mañana. Si lo haces a nivel personal, imagínate a nivel administrativo. Imagínate como si fuera un presidente regional, si tú fueras el director de la red de salud de Convención, si tú fueras el director de salud, si tú fueras el presidente de Salud Cusco, si tú fueras un gerente digamos, de un proyecto de IMA, fueras el gerente de Foncodes, o fueras no sé, ¿no? O fueras el presidente de la República, o fueras el premier. Imaginas que empiezas a postergar tus acciones que tienes que hacer. Entonces, ¿quién se perjudica? El país. Se perjudica el sistema, se perjudica toda una institución. Y esa institución tiene que ver con población, con personas humanas. Entonces, todo lo que ocurre si lo llevamos a nivel macro. Entonces, por eso es importantísimo cuando uno asume una dirección, cuando uno asume una gerencia, cuando uno asume, este es el primer concepto que tiene que ser. Ni bien entra, él sabe, ya tienes que entrar con predispuesto que tú tienes que saber que tus trabajadores van a hacer procrastinación, que tú también puedes hacer procrastinación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú mismo tienes que impulsar, tienes que hacer que se cumplan esto.
Porque si tú entras en procrastinación, imagínate, el jefe entra en procrastinación, tu director administrativo entra en procrastinación, tu logístico entra en procrastinación, tu tesorero entra en procrastinación, el contador entra en procrastinación. Entonces todos entran en procrastinación y al final no se hace nada. Y al final hay un presupuesto y ese presupuesto, si no se gasta en el año fiscal, se retorna al fisco. Y como se retorna al fisco y como tú tienes que demostrar un avance presupuestario, ¿qué haces? Empiezas a gastar como sea, a gastar sin calidad, a cumplir este cuadrante 3, que son las interrupciones, empiezas a llamar reuniones, actividades populares, ¿no? Empiezas a gastar la plata como sea para que no se retorne de mala calidad, que no te va a dar que no va a ser como lo que quisiéramos que sea planificado. Y al final te quita el presupuesto. Al final, cuando tú pides al otro año y dices, no, sabes que quiero presupuesto, dice, no, usted no tiene capacidad de gasto. Entonces tenemos una reducción de tu presupuesto. Y es lo que ha ocurrido con Echarati, es lo que ha ocurrido con diferentes municipios de la provincia de la Convención. En algún momento, la municipalidad de Echarati tenía 1.000 millones de soles anuales. Pero no han hecho una planificación adecuada, entonces han empezado a hacer banco de proyectos, han gastado la plata como han podido, es decir, han regalado la plata a todo el mundo, pero nada de calidad. Hasta ahora no tienen no tienen un buen hospital, no tienen una buena carretera, una buena universidad, etc. ¿Por qué? Si tenían tanto presupuesto, si tenían el presupuesto del mundo, han podido hacer una ciudad moderna, han podido hacer una ciudad que tenga buenos hospitales, buenas carreteras, que tenga, no sé, lo mejor, que tengan sus tomógrafos, que tengan sus UCIs, ¿no? Que sea una ciudad modelo. ¿Por qué no lo han hecho? Porque justamente han llegado a este tema de procrastinación y al final han empezado a gastar la plata como se ha podido, han empezado a hacer ya lo que sea, pero gasta la plata, compra que sea esos carros móviles, ambulancias móviles, que cuestan 30 millones, no sé, gástalo, porque vamos a devolver la plata. Y no es bueno devolver la plata, sino hay que gastar lo que se hagan actividades, no se hagan que sean reuniones por acá, reuniones por allá, no sé, compren lo que sea. O sea, ¿qué se llega? Entonces, todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, por eso es importante esto de la procrastinación, ¿no? Entonces, es importante conocer esto y cuando nosotros seamos jefes y cuando nosotros manejemos una entidad pública, cuando nosotros conozcamos esto, entonces hay que tomar en cuenta que si nosotros mismos estamos en procrastinación, ahorita ustedes mismos como estudiantes, imagínense vuestros trabajadores, también tienen lo mismo, vienen con lo mismo, vienen con todas esas crisis que se ha venido. ¿No? Entonces, por eso que es importante, por eso el manejo de personal, en gestión de talento humano, en gestión de recursos humanos, por eso la fuerza laboral, por eso que les digo, cuando nosotros manejamos, lo más difícil de una gestión es el manejo de personal, porque cada persona tiene diferente genio, diferente actitud, y unos serán muy molestos, otros serán risueños, otros se enojarán más rápido, otros menos, cada uno es un mundo, entonces no es entonces no es lo mismo, sí, ya, pero el dolor, ya, ya. Esperemos un poquito más, tómate mates calientes y me avisas. De acá a las 8, ¿ya? A las 8. Sí, una llamadita me das a las 8. Ya, ya, ya. No, échate, descansa, descansa. Ajá, échate, descansa, tranquila y me llamas a las 8. Ya, 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 mamá, ya, 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 ya. Entonces, este cuadrante 3, ¿no? Es de las interrupciones, EMAI, reuniones, llamadas, actividades populares, presiones familiares, etc. Entonces, esto es nuestro, pero esto es producido ¿por quién? Por culpa de los otros. Tú eres un trabajador y te hacen cometer estos errores porque es urgente, pero no tienes la culpa.
Por eso tú como jefe tienes que saber que puedes llegar a tus trabajadores a llevar al cuadrante 3, porque lo vas a hacer este principal, que son las interrupciones. Vas a interrumpir sus funciones, vas a interrumpir su plan. ¿Por qué? Por tu culpa, por no haber planificado. Y al final se viene noviembre, se viene diciembre, vas a llamar vas a llamar a capacitaciones un día o capacitación otro día. Y eso es lo que ocurre en las redes de salud. En las redes de salud, por ejemplo, te llama capacitación materno, te llama capacitación salud ocular, te llama capacitación salud mental, te llama capacitación emergencias y desastres, te llama capacitación metaxénicas, te llama capacitación TBC, te llama capacitación VIH-Sida, te llama capacitación salud ambiental, te llama capacitación salud ocupacional. Todo el mundo te llama capacitación porque no pueden gastar su presupuesto y interrumpes el trabajo. Pues el trabajo real es hasta septiembre, octubre. Por eso, cuando yo fui director, por ejemplo, ya el 31 de septiembre ya hacía un corte. Ya un corte, el 31 de septiembre ya, ¡plum! Desde acá todos han tenido que haber hecho sus requerimientos, han tenido que haber hecho sus obras, han tenido que haber hecho sus capacitaciones, han tenido que haber entregado sus materiales, etc. Y nuestros trabajadores han tenido que haber cumplido sus metas. Pero si tú no cumples eso, lo dejas al final, bueno, pasa, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, simplemente se caen los procesos. Y cuando se cae un proceso, ¿qué va a pasar? Se cae un proceso, es pérdida de plata, porque todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. No es que tú vas a decir, esto lo compro mañana y pasa, no, todo tiene su tiempo, tiene su proceso. Cada cosa tiene un proceso, un tiempo. Justamente existe lo que es el tema de la burocracia. Y cuando nosotros procrastinamos, entonces simplemente vamos a hacer que nuestros trabajadores, no vas a interrumpir a tus trabajadores, no vas a hacer que cumplan sus actividades, etcétera, y vamos a llegar a la procrastinación. Por eso que esta matriz es importante. Entonces siempre tengo presente esto. Cuando hagas cualquier actividad, sea una actividad gerencial, sea una actividad de dirección, o sea una actividad propia tuya, busca esta matriz, pon qué es importante y qué no es importante, y qué es urgente y qué no es urgente, y empieza a poner en cuadrados. No, entonces pones acá, mi tesis es urgente, importante. No urgente, será para escribir un libro. ¿No? Urgente, pero no importante. Será, no sé, ¿no? Haber aprobado un curso o llevar tu inglés, no sé, alguna cosa así, ¿no? Entonces, importante, no urgente, ¿no? Acá será ir a bailar, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que hacer tu procrastinación. Entonces, esto es un cuadro de prioridades. Un cuadro de prioridades que te enseña a priorizar, a concentrarte, ¿no? Para que cumplas tus objetivos. Tú dices, mi objetivo es esto, entonces, ¿cuáles son mis prioridades? Que debe ser urgente e importante. Pero también tienes otras actividades, no solo es esto. Entonces no lo vas a poner en línea, sino dirás, ¿no? Será importante, pero no urgente. O será urgente, pero no importante. Porque este urgente, no importante, no es porque se expone lo que es para ti importante está acá. Y lo que es no importante será que serán por terceros. Esto es tú, esto eres tú. Estos son el resto. Esto es tu prioridad de ti. ¿Es urgente e importante? Sí. ¿Que debes hacerlo? Sí. Es para ti, pero no urgente, que tienes que hacerlo, sí, pero en algún momento, pero después de esto. Esto ya es de los terceros, por eso que les decía, si tú no planificas bien, si tú haces procrastinación, vas a llevar a tu trabajador a que haga esto. Urgente, pero no importante para él. ¿Por qué? Porque lo vas a traer de su establecimiento de salud, lo vas a llevar a la red. ¿Y cuánto tiempo viaja desde Quillabamba o desde Quitení hasta Quillabamba? ¿Cuántas horas es? Son 7 horas. Ahora no vas a ir un solo día, van a ser 3 días, porque va a ir un día, otro día lo vas a capacitar y al tercer día lo vas a regresar. Y lo que él tenía que haber trabajado, lo que él tenía que haber hecho sus metas físicas, lo que él tenía que haber vacunado, lo que él ha tenido que haber hacer el Papa Nicolau, lo que él ha tenido que haber buscado sintomáticos respiratorios, lo que él ha tenido que haber hecho el trabajo de sacar detección de VIH-Sida, el hecho de que él haya tenido que dar una charla de salud mental, esos 3 días perdidos por tu interrupción. Entonces, ¿qué le has hecho daño a él? Va a regresar y lo vas a poner en un momento de estrés, porque al final tú como jefe vas a estar molestándole. ¿Por qué no has cumplido?
¿por qué no has hecho? ¿No? Entonces el gestor de talento él te dirá, ¿por qué tú me has llevado? ¿Por qué tú no has cumplido? O sea, por eso tiene que haber un cronograma. Por eso tiene que haber un cronograma para que el jefe de personal también ya sepa, ¿no? Es decir, ¿no? Tales días van a ser, se va a realizar, tales días se va a realizar, o inclusive debe darse en enero, ¿no? ¿Saben, señores? Estas son las actividades del año. En tal mes va a ser tal cosa, tal capacitación, en tal mes tal cosa, en tal mes tal cosa, en tal mes tal cosa. Es cosa que tu jefe de personal agarra y dice, este día no va a estar la obstetra, entonces tiene que estar el médico, porque ¿quién va a atender el parto? Va a ser el médico, porque la obstetra va a ir a capacitarse. O este día no va a estar el biólogo, entonces tendrá que estar el técnico en laboratorio, porque vamos a necesitar que hagan las actividades que hace el biólogo. O este día va a haber una actividad, una atención médica general, entonces estarán todo el personal, para que dos se queden para las emergencias y el resto estén en la actividad. Este día, entonces uno ya planifica en el año. No es que tú, no, mañana voy a hacer esto, pasa, miren, no, hay que hacer esto, entras en procrastinación. Urgente, importante, cuadro de prioridades. Urgente, importante. No urgente, que es importante, pero no urgente. Y esto es del resto, que para ti no es importante, pero es urgente porque tu jefe, por culpa de tu jefe, vas a tener que hacer. Y bueno, esto, no urgente, no importante, bueno, no es para ti, no es importante para ti, tampoco es urgente, pero a veces priorizamos estas cosas, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, entonces hemos llegado a la parte práctica. Van a juntarse, por favor, en 5 grupos, como las que ya tenían. Acá tenemos las 5 tareas, ¿no? Entonces, el primer grupo, por favor. ¿Quién es el primer grupo? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, el primer grupo, por favor, copie la tarea que va a empezar hoy día a empezar a hacer. Van a hacer el fichero, como ya les he enseñado a hacer, pero de este artículo. Factores académicos asociados a la procrastinación, ¿ya? Entonces, ¿qué factores académicos se asocian? Es un artículo que ha sido escrito por Franklin Ruiz Urbina, Dayana Benítez Gamboa, William Pereira. Esta es la revista cubana de medicina general integral, ¿no? Entonces, esto se ha dado en la ciudad de La Habana en julio del 2018, ¿ya? Entonces, los estudiantes formarán grupos de 8 para hacer una ficha de las siguientes áreas. Factores académicos asociados a la procrastinación, ¿no? Necesito, ¿ya? Factores académicos. Ya, entonces, eso por favor, el primer grupo. Así como se han mantenido, si eran 12, pónganse los 12. Si eran, o sea, no vamos a cambiar los grupos porque ya están formados, ¿no? Entonces, esto, divídanse en su grupo, por favor, el primer grupo, y empiecen a bajar. Y les voy a dar un tiempo prudencial para que lo empiecen a trabajar, ¿ya? El segundo grupo va a tocar esto. Procrastinación en estudiantes universitarios. Su relación con la edad y el curso académico. Esto fue escrito por Ana Rodríguez, por Merce Cleadiana, ¿no? Es de la Universidad de Barcelona de España, ¿ya? Entonces, han hecho un estudio de la procrastinación justamente en estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo, en qué edad hay mayor cantidad de procrastinación? ¿Y cómo va relacionado con el curso académico? ¿No? Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo va su rendimiento, en otras palabras? Entonces, es un artículo muy bonito lo vamos a debatir, lo vamos a escuchar, lo van a exponer también ustedes, para que nos quede claro el tema de procrastinación. Entonces, habla de estudiantes universitarios con la relación de la edad y el curso académico. Entonces, la procrastinación académica, ¿no? El tercer grupo, por favor. Procrastinación académica, que es la validación de una escala, ¿no? De una muestra de estudiantes de una universidad privada. Entonces acá, en este artículo 3, es cómo se valida una escala para medir la procrastinación, porque la procrastinación o los estudios tienen que ser medidas por una escala. Entonces, una escala, acá van a aprender, por favor, cómo es la validación. Un poquito, por favor. Entonces, acá van a conocer, por ejemplo, cómo se valida una escala, ¿no? Entonces, porque las escalas de medidas,
¿no? Las escalas de medidas tienen que ser validadas. No es que tú vas a agarrar una escala cualquiera y vas a empezar a medir, no. Tienen que tener su validación correspondiente. Por eso se llama la procrastinación académica, es la validación de una escala, de una muestra de estudiantes. Entonces acá agarra un cuestionario, agarra una encuesta, y esta encuesta lo han hecho la validación correspondiente. Se han validado, han dicho, esta encuesta sí sirve para medir la procrastinación. ¿Por qué? Porque han hecho un estudio y en ese estudio normalmente van a ver digamos, el Barimox, van a ver ¿no? El Barimox quiere decir la relación que existe entre cada pregunta, ¿no? Entonces, y van a ver también la significancia de cada uno, o sea, cuánto significa cada pregunta a tu objetivo que quieres llegar, ¿no? Que se llama alfa de Cambridge, ¿no? Entonces, el alfa de Cambridge, que es una herramienta estadística, que acá lo van a leer, el alfa de Cambridge, el Barimox, que es la variación que existe, o sea, de lo que tú quieres medir, cuánto varía, es el Barimox. O el alfa de Cambridge viene a ser qué significancia tiene. Cuando es mayor de 0.9, o sea, es de 0 a 1, ¿no? Si está en 0.9, entonces quiere decir o sea, que esas preguntas van a lo que tú quieres medir. ¿Ya? Quiero medir esto, va a lo que tú vas a medir. Entonces, eso viene a ser el alfa de Cambridge, ¿ya? Alfa de Cambridge. Y el Barimox que ve la variación, cuánto se aleja de lo que tú quieres medir. Digamos, tú quieres medir, ¿no? La procrastinación, digamos, tú agarras una encuesta y dices, yo quiero saber si estos estudiantes procrastinan o no. Entonces, así, hablando. Sí, no, dicotómico. Sí, no. Entonces, otra pregunta será, ¿no? La procrastinación es debido al estrés, ¿ya? ¿Cuánto se aleja de lo que tú quieres medir? Barimox. ¿Cuánto es su significado respecto a esto? Entonces, alfa de Cambridge, ¿no? Entonces, eso van a tocar la procrastinación y eso es una cosa importantísima porque recuerden, jóvenes, no es que el curso sea fácil, no es un curso de filosofía, un curso de gerencia, un curso de etcétera, ¿no? No, acá se tiene que englobar todos los conocimientos necesarios para que ustedes tengan un conocimiento amplio, ¿no? Porque no se trata de que tú vas a, digamos así, ¿sabes qué? Yo sé operar, sé anatomía, sé farmacología, sé fisiología, etcétera, pero tienes que, digamos, como estamos tocando la parte administrativa, tienes que llegar a un punto de englobar los conocimientos. Entonces, esto, por ejemplo, ya les va a dar una visión cuando hagan ustedes vuestra tesis, ¿no? O cuando hagan un trabajo de investigación, digo, no sé qué es alfa de Cambridge, qué es el Barimox, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Bueno, ese tercer grupo, ¿ya? Que es un tema muy importante, cómo se valida una escala. 4. Carranza, Renzo, Ramírez hacen un estudio en procrastinación y características demográficas asociadas en estudiantes universitarios. Esto fue dado en la Universidad Peruana Unión de San Martín en el mes de noviembre de 2013. Muy bonita este artículo que está en la página 95-108, que habla de la procrastinación y características demográficas asociadas en estudiantes universitarios. O sea, la procrastinación tiene características demográficas, entonces quiere decir, ¿no? O sea, los de la sierra, los de la selva, los de la costa, ¿quiénes tienen mayor procrastinación? Por su cultura, por su hábito, por la forma como los han creado, ¿no? Entonces hay características demográficas. Los de la selva son más lentos, hablan despacio. ¿Por qué? Porque tienen todo a la mano, porque crece plátano, porque crece papaya, no necesitan esforzarse. Los de la sierra, menos procrastinación. ¿Por qué? Porque hace frío, porque no es como la selva que tienen agua, bosques, animales, peces. Ellos solamente tienen maíz, tienen poca agua, tienen que esforzarse más, tienen que trabajar más. Desde que eran jóvenes, desde que eran niños, han visto que sus papás creaban chacras, se pelean por terrenos, son más agresivos que los de la selva. O los de la costa, porque tienen la tecnología a la mano, tienen el internet a la mano, tienen muchas cosas a la mano, tienen lo último, entonces hacen menos procrastinación o hacen más procrastinación. Entonces,
un tema muy bonito que está caracterizado a la demografía asociada en estudiantes. Es el cuarto grupo, ¿no? El quinto grupo va a hablar de procrastinación, de la adicción al Internet y rendimiento académico de estudiantes universitarios ecuatorianos. Esto fue dado por Carlos Ramos Galarza, Janio Jalán Guerrero, Lorena Paredes Núñez, Mónica Bolaños Pasquel, Antonio Gómez García. Entonces, tal vez tienes adicción al Internet. Te metes tanto al Internet que no haces tus actividades, que va a influir en tu rendimiento académico. No vas a cumplir tus actividades. Procrastinación, adicción al Internet, ¿no? Entonces eso es la procrastinación, adicción al Internet y rendimiento académico de estudiantes universitarios ecuatorianos. Eso fue un trabajo muy estudiado porque está de moda. Actualmente está de moda, ¿no? Mucha gente está dedicado al Internet, al WhatsApp, al celular, a la tecnología. Estamos en una época de la modernización, una época de electrónica, podría decir. Pues como estamos en una época electrónica, entonces todo el mundo está. Y el Internet te absorbe tanto que hasta has perdido a tu familia. Estás en tu comida y todos están con Internet. Vas a pasear, todos con Internet. Estás viajando, ya no ves como antes, ya no disfrutas el paisaje, sino estás en el Internet. Estás viajando, mirando el Internet. Y no estás mirando el paisaje, la naturaleza, lo verde que es. En mi temporada no había mucho Internet, no había Internet. Entonces solo había un celular que era para llamarte, punto, y no tenías que estar viendo el WhatsApp, ni nada por el estilo, ni lo que publican, sino lo único que tenías que hacer era mirar la naturaleza, observar la naturaleza, gozar con tus amigos, gozar de tus reuniones, etc. Pero a veces la adicción al Internet, la adicción a los juegos, tal vez, entonces van a hacer que sea tu principal, ¿no? La principal causa de tu procrastinación y por consiguiente tengas un rendimiento académico no adecuado. Entonces, no caigamos en procrastinación, jóvenes. El cáncer de la administración es un tema muy importantísimo, que por culpa de esta procrastinación muchas obras no se han cumplido. En este momento, Hospital de Espinar, paralizado. Hospital de Quillabamba, paralizado. Hospital Antonio Lorena, no realizado. ¿Será por la procrastinación? ¿Será porque la procrastinación, o ha habido procrastinación porque había corrupción? Un tema de análisis, de filosofía. Y muchos, tal vez de ustedes han hecho procrastinación, no se han sentido capaces y han jalado el semestre, sino tal vez ya hubiesen sido médicos. Es un tema muy bonito. Eliminemos la procrastinación. Pero para eliminar la procrastinación hay que conceptualizar, hay que tener el concepto, hay que saber que existe. Porque si no existe, puedes pensar que todos han venido a trabajar, que todos van a cumplir sus metas. Pero tú tienes que saber como estudiante de medicina y como futuro líder, y como tu futuro jefe, y como futuro gerente, como futuro director, que existe la procrastinación. Que tus trabajadores pueden estar cultivando la procrastinación y pueden hacer que no se cumplan, que haya gastos financieros enormes y las metas físicas estén muy debajo, porque lo ideal es que hay un gasto financiero y hay un avance financiero y hay un avance físico a la par. Si gastas 5,000, tienes que haber avanzado esa misma cantidad. Y si has gastado y no has avanzado, pues al final vas a querer alcanzar, vas a querer justificar. Pues entras en temas de mala calidad, entras en temas de corrupción, entras en temas no éticos, entras en temas que no debías realizar. Y al final, un mal producto. Y ese mal producto se va a ver, como la pista que tenemos en San Sebastián Alarapa, ¿no? Todo encalaminado. ¿Por qué? No habrán hecho en su tiempo, habrán gastado administrativamente,
Luego han querido disminuir el material. ¿Habrá habido robo? No sabemos. Solo sabe el que lo ha construido, el ingeniero que lo ha construido, que no tendrá conciencia de haber dejado esa obra, ese engaño, que ahora lo estamos palpando nosotros. Y así hay muchos ejemplos. Por eso, luchemos contra este cáncer de la administración, aquel que no permite cumplir las metas. Y si se hacen las metas, todas de mala calidad. Procrastinación. Jóvenes, les dejo para que hagan el grupo. Entramos 7:45 para ver vuestros avances. Hoy va a poner un plus y un grupo tiene que ser, ¿no? Y la siguiente clase después de los dos, porque después de esto vamos a ir a las restante, conocer el cambio de estabilización. Entonces hemos ido comenzando, como usted está viendo el curso, estamos armando. Hemos comenzado primero con la ética, o sea, nuestro código de ética, nuestro código deontológico para no cometer errores, y ahora estamos tocando el cáncer de la administración, con el que tenemos que luchar, el que nos destruye, el que destruye la parte administrativa, el que no hace que se cumpla. Por eso que se ha creado como documento de gestión justamente contra esta procrastinación, lo que se llama el MAPRO, que es el manual de procedimientos, porque el manual de procedimientos te dice en cuánto tiempo debes acabar cada proceso, en cuánto tiempo el logístico tiene que comprar los insumos para que se cumplan la obra. Por culpa de esta procrastinación se han implementado las penalidades. Por cada día que no cumplas se te descuenta un monto, pagas una multa. No es fácil en la parte administrativa. No es que en la parte administrativa tú digas, no, tienes que entregar el viernes o entrego el lunes. No, el viernes a las 5 de la tarde se acaba y se acaba. Y si entregas el lunes ya tienes una penalidad. Hoy una amiga mía que trabaja en Echarati, en un proyecto, está siendo denunciada por penalidad. Ha entregado 15 días después y no le han cobrado la penalidad correspondiente. Entonces, la otra gestión que ha entrado ha dicho, si este señor tenía que entregar un producto el 15 de febrero, ¿por qué ha entregado el 1 de marzo? Procrastinación, corrupción, penalidad. Está yendo contra el proyecto, está yendo contra la obra, pero no le han hecho pagar, simplemente. ¿Y de cuánto era el proyecto? El proyecto, el proveedor, era de 5 millones. ¿Y cuánto se paga? El 10% por cada procrastinación. De 5 millones, ¿cuánto es? Medio millón. Medio millón se lo ha agarrado el residente, medio millón se lo ha agarrado el supervisor, se han repartido entre los dos, hace una orden del alcalde, hace una orden del gerente, corrupción. Corrupción por procrastinación. Entonces, jóvenes, por favor, les dejo 7:45, entramos, el que quiera exponga, porque los temas no pasan de 10 hojas, son fáciles o pueden ir avanzando, porque la siguiente todos van a exponer este tema. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. ¿No podría ser para el viernes? Para hacerlo más bonito. ¿Pero qué van a hacer en este tiempo? Ir avanzándolo. Ya, a ver, un momentito. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer en este tiempo? ¿Aló? Sí, doctor, ir avanzando. Nos queda 1 hora y 15 minutos. Doctor, para que vayamos leyendo los artículos, sacando resumen y hacer una buena presentación. Ya.
Ya, pero ¿sabes qué? Ya, pero entramos 7:30. Entramos para cumplir, ¿no? Para cumplir el tema esto de la parte académica. Porque la idea sería acabar, porque ya estamos haciendo procrastinación, ¿ves? Estamos entrando en procrastinación, ¿ves? Ya me he puesto las excusas mortales el viernes para exponerlo bonitas. Bueno, hay tiempo. Sí, hay tiempo porque la clase está programada para que ustedes hagan su exposición aproximadamente la siguiente, ¿no? Sino que está un poquito mal planificado esto, porque esto debía ser de prácticas, las 3 horas, y las otras 2 horas debían ser de teoría, cosa que se termina la teoría y las 3 horas son para que ustedes expongan, que si les falta tiempo. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tratar de la siguiente clase, de ver esta forma, ¿no? De ver de hacerte, ya, mira, con la única condición de que la siguiente clase voy a tener que, o les avanzo ya el otro tema. No, es que se van a confundir. Ya. Entonces, ¿sabes qué? Estas clases de acá van a ser prácticas y las otras van a ser teóricas. Entonces, la siguiente, antes que me expongan, voy a hacer la parte teórica y después exponen. Y cosa que así les dejo la tarea de la siguiente clase, que es liderazgo, y va a quedar para esas 3 horas que van a ser netamente prácticas, donde van a ser las exposiciones y debates, y que nos va a faltar mucho tiempo. Y cosa que las siguientes clases, las 2 horas, van a ser netamente teóricas, para no estar en este plan. ¿Ya? Ya, doctor. Ya. Entonces, bueno, entran a las 7:45, por favor, todos, para cumplir el tema académico y hacer una pequeña grabación, para consultar si tienen alguna dificultad. No sé, lo que ustedes quieran en esos 15 minutos, para que ustedes me digan si tienen alguna dificultad, algún problema o no sé. ¿Ya? Me dicen 7:45, por favor, todos. ¿Ya? Ya, doctor. Ya. Entonces quedamos en. Ya. Hasta las 7:45. Ya. Ahora sí, vamos. Ya, ¿cuánto llevo de esta máquina? Ahí está, solo, ahí está. Quiero solo tu cargo. ¿Cómo te pediste tu cargador? Esto, oye, con cargador mejor. Dije. Ahí, éntrate, ahí con.
iba a pagar mi casa. Hermano, mira, hermano, ¿qué le digo? Con tus tíos. Diga, En la casa. fácil me invitan a una casa. Fácil, yo. O fácil me marcan a la mismísima y me dicen, ande de la casa. Ahorita que se va a entrar o no. ¿Qué? ¿No vas a invitar? Aquí eso, la casa de un cuadro. Hoy, no vives harto y no engordas. Déjame. Qué bueno, así es mi decisión. Cuarta ya. Cuatro, ¿no? Cinco. Cuatro. De repente a todos nos va a oficiar. Profe, buenas noches. ¿No me dijo? ¿Qué me esperan? Hijo, ¿Cómo se los dijo? dice Eduardo. Ah, lo estoy particular, ¿no? Ajá. Eso ¿Qué tal está, profe? Le quería consultar. He sacado de la serie que cada tema había tenido ejercicios. Y eso había visto temas por 50 de por curso, pero por tema. Ya. No sé si podríamos poder resolver avanzando. ¿De las ejercicios? Ajá. Primero le digo que tiene que tener base. Esos ejercicios son un poquito más complicados y no solo hay muchos que errores. Ajá. Pero sí, primero tiene que tener base. Pues. Es lo que puedo. Base. Porque parece Si haríamos el tema avanza y podría poner algo fuerte más y entrar ahí. que solo vas a meter, le vas a hacer, no le gusta la cosa. Porque es complicado. Ahorita con la base, como estamos viéndole, no tiene mucha base. No tiene base. Cuando tenga base, ya. Yo fácilmente lo puedo hacer todos los temas, pero vas a andar el juego. No le gusta. Si no le entiendo, no le va a gustar. Ese es el problema. ¿Ya? Eso sería. Avanzamos lo que lo básico ahorita. Lo básico. Le hago a mí lo básico y luego ya pasamos. Ya, eso es lo que tengo que hacer. Es más, no va a entrar. La primera opción no va a entrar. No va a entrar. Digamos que ahora los exámenes que estamos viendo no son complicados. Están dando fácil. Fácil. Las fichas y las células no están haciendo más básicas. Y ahora, en primera oportunidad, con mucho más razón como el básico. Sí, porque no, la mayoría no está en academia. Exacto. Justamente por eso yo pienso, ¿no? Que no está en academia, no es lo mismo que igual con las presencias. No. Si tú quieres, yo lo hago. La idea es no le gusta los jueces. Ya, pues tiene que primero saber la base. Esas fichas no se lo han pensado en la célula. Ni siquiera avanzan en la célula de la ficha y la célula. Hacen otros materiales, cada material es un material diferente. Hay un fuerte sobre si no, ahora corroboro con el célula o conjunto con los profesores. Es así. No hace. Ya solamente así lo pone así. Lo ponen para su material nomás. Obviamente son complicados. Algunos son complicados, otros son difíciles, algunos son complicados. Hay errores también. Hay full errores. Eso sí, hay errores. Por eso, muchas veces así, he trabajado así. No me salía. He consultado con profesores. No, Vamos a volver tú. está mal. El profesor. Está mal. Y buenísimo el profesor. Esto no trabaja. Es tirado. Ahora no, lo básico nomás es. Quisiera tener esa vida, Lo cabrón. básico nomás. Lo básico hay cosas que poco a poco, cuando usted sabe lo básico, va a ser un poco difícil y a poco ya sabe cómo es el movimiento del matemático. Y rápido lo va a captar. Pero si vamos a entrar con el cerebro ahorita, va a ser complicado. Va a ser complicado. Y hacer también eso, le va a demorar un poquito, son largos. Que son largos, es decir, porque las mismas preguntas son largas. También. Yo digo así. Es bonito. Ya está. Hagamos lo básico, ¿no? ¿Ya? Ya Lo voy a está. meter ahorita, ¿ya? Me falta unos 2 minutos. Ya te cabe, sí, te cabe. Sí, sí, ya.
Tú tienes todo.